Si hay algo que aprendí a lo largo de mi vida es que hacerme cargo siempre me va a llevar a un buen lugar. Siempre va a ser que yo avance, evolucione, pase a la siguiente etapa. Y en ese hacerme cargo, también hay un montón de observación y de reconocimiento para que vos veas en el proceso en el que estás en este momento si eso que estás haciendo ahora realmente es tu prioridad, es lo que más te importa, es en lo que te querés enfocar. Porque por supuesto de que así como vos vas evolucionando y vas cambiando, no vas teniendo siempre las mismas prioridades. No son las mismas prioridades las que tenés hoy como un ser adulto que quiere hacerse cargo y responsable de su vida y de sus decisiones a las de un niño que solamente le interesa que le vaya bien en el colegio, jugar, salir con sus amigos, etcétera, cosas de niño. Y encima las de un niño también van cambiando cuando entran en la adolescencia, en fin. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué placer, qué honor, qué gusto que estés acá. Realmente valoro tu escucha, agradezco muchísimo que estés acá y quiero que sepas que si estás acá sos una persona extremadamente valiosa porque se hace cargo de sus decisiones con el fin de tener una vida más plena. Como sos una persona muy valiosa, tu tiempo es muy valioso, empecemos ya mismo. Hoy quiero hablar de sanar. Y para mí sanar es como despertar. Despertar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, como siempre digo, yo siempre voy acá a hablar desde mi propia experiencia, basándome en los resultados que yo obtuve, intentando brindarte herramientas, pero desde mi propia experiencia. Tuve que hacer una gran investigación de mi vida personal para poder contar este episodio relacionado a sanar. Siento que para mí sanar es despertar. Y despertar lo relaciono con descubrir verdades, como que son verdades que se te ponen frente a la cara y vos tenés el compromiso o no de hacerte cargo. Es decir, si vos querés sanar, voy a tomar esas verdades y a intentar cambiarlas si es que esas verdades son creencias limitantes y las que me ayudan a superarme y esas habilidades, esas cosas buenas que yo tengo, obviamente abrazarlas y desarrollarlas al máximo, es decir, que eso me ayude en mi proceso de sanación. Pero si cuando vos tenés que sanar, el proceso es totalmente incómodo, es súper lindo todo eso que vos te genera, es súper lindo el poder evolucionar. Siento de que sanar te permite poder evolucionar a la siguiente etapa de tu vida en la que vos quieras desarrollarte, porque hay un montón de cosas que vos tenés que hacer en el medio para llegar a ese ideal, a esa vida ideal, a esa versión ideal de vos mismo o a esa versión de vida ideal que vos tenés, esa expectativa que tenés. Y en el medio vas a tener un montón de frustraciones y vas a tener también un montón de ganancias, o sea, un montón de victorias, digamos, de victorias ganadas. Porque a medida que vos vayas avanzando en tu proceso de sanar, vas a ir enfrentando miedos, superándote y evolucionando como ser humano. Si te pones a pensar, el ser humano está compuesto de ser, que es el alma, y el humano, que es el aspecto físico. El ser, siento de que está muy conectado con estas creencias que están como más en el inconsciente, porque se trata de sentir, de observar cuáles son las sensaciones que tenés en base a las acciones que tiene el cuerpo, ¿no? Como vos querés ir al gimnasio o querés hacer ejercicio o querés alimentarte de forma saludable, el cuerpo va a notar enseguida todo ese estímulo y la mente va a procesar y seguramente que genere mucha resistencia y rechazo porque la mente es mucho más cómoda y va a auto boicotearte. Pero todo esto, si bien se beneficia al cuerpo y se beneficia a la mente, va directamente al ser que, desde mi punto de vista y desde mi experiencia en la práctica de yoga, es el alma. El ser es el alma. El humano está compuesto por ser y humano. El ser es el alma, el humano es el cuerpo. Entonces, cuidar el cuerpo es el vehículo, es fundamental, pero
para que ese cuerpo esté en armonía y esté en conexión con una verdad interna, con esa información bien interna, siento de que hay que prestar mucha atención al ser y a las emociones que sientas y a las situaciones que vivas y cómo lo encarás y a los procesos y a las etapas de tu vida. Para mí el proceso de sanar requiere de muchísimo compromiso y de hacerse cargo. Compromiso con el tratamiento es algo que me enseñó terapia definitivamente, y la verdad es que justamente desde ese lugar, desde esa experiencia con mi proceso terapéutico, más adelante voy a profundizar con eso, pero no quiero perder el hilo de mis anotaciones. Yo tengo acá anotaciones para no irme. Si bien terapia me enseñó ese compromiso con el tratamiento, para mí la clave es estar presente. Y suena re cliché, y muchas de las cosas que vamos a hablar hoy para mí pueden ser súper cliché, pero de alguna manera en esa frase súper cliché siento de que hay mucho aprendizaje. Estar presente es la clave, sin dudas. Hay un montón de formas de estar presente. Y es inevitable que nosotros de alguna manera querramos sanar, y el proceso de sanar tiene que ver mucho con volver al pasado, con ir hacia atrás, observar y ver qué onda, ver qué pasó, ver cuál fue la herida, si hay algo que hoy día sigo arrastrando que no me deja seguir, que no me deja avanzar en esto en lo que yo quiero proyectar, en este proyecto en el que yo quiero enfocarme, y siento de que hay una voz interna que me limita, que me juzga o que me dice que no lo voy a poder hacer. Entonces es importantísimo volver al pasado, revisar y sobre todo perdonar. Volver hacia atrás, observar, reconocer y perdonar, cerrar, dejar ir, soltar, es fundamental. Y si bien es súper importante volver al pasado en el proceso de sanar, es muy importante que vivas en el presente. Es bastante contradictorio, pero es que vos tenés que ir al pasado, observar, porque es algo que ya sucedió, intentar sanar desde hoy, desde el presente, y chau, dejar el pasado en el pasado y no vivir en el pasado, sino volver cuando necesito ir a recurrir cierta información, volver a observar, ensuciarme las manitos en una herida, tipo, no necesariamente remover la herida, pero si esa herida está contaminada o mal curada, es necesario volver a abrirla para buscar sanarla, curarla y seguir. Y de alguna manera siento que este estar presente, el presente es un momento, como acá, como me detengo yo ahora a grabar esto y yo me pongo a observar cuál es mi presente. Yo quiero dar un mensaje y estoy viendo cómo el teléfono graba y corre el tiempo, pero si yo me pongo a observar un segundo, 10 segundos, mi presente, es una locura que yo hoy esté haciendo esto. Y tengo todo el compromiso del mundo y tengo una resistencia increíble porque es inevitable cómo puedo hacer 1.000.000 de cosas antes de venir a hacer esto. Es decir, lo preparo, lo escribo, lo armo, lo estructuro, preparo el espacio, preparo el lugar y ¿qué digo? ¿Qué voy a hacer? Y el calentamiento facial y vocal y amigo, ¿cuándo lo vas a grabar? ¿Entendés? Como que lo repateo porque me genera incomodidad. Y yo sé muy bien que esa incomodidad me va a hacer cambiar, me va a hacer evolucionar porque tengo el llamado, es hacerse cargo. Y lo peor es que siento de que no todo el proceso de sanar es completamente incómodo, sino como que muchas veces vas a estar incómodo hasta que después esa incomodidad empieza a ser cómoda y listo. Y estoy viviendo estoy viviendo un tiempo en la comodidad para después ir y escalar a una nueva incomodidad, y eso me da mucho autoconocimiento. O sea, estar presente y autoconocimiento son la clave para estar en este proceso, o al menos son las herramientas que yo voy a basarme de por vida para poder avanzar en la vida, en los proyectos que quiero encarar y en la vida ideal que yo quiero tener. Para tener autoconocimiento es muy importante que vos escuches la información que obtenés de tu interior. Vos podés hacer un montón de prácticas que te den autoconocimiento. Las cosas que te permitan escucharte internamente, que te permitan ir hacia adentro, metele. O sea, si vos te gusta pintar y vos cuando pintás te abstraes del mundo y podés expresar en una pintura, o te pinta escribir, o vas a caminar y hablas con vos, lo que sea, pero que te mantenga lejos de estímulos externos, sino como que la actividad que sea que hagas, que te vaya a ir hacia adentro. Obviamente meditar es completamente ideal, sería quizás lo más conveniente, pero hay personas que no se les da meditar y está súper bien, pero no porque no puedas meditar no significa de que no hagas este trabajo, este ejercicio de estar en presente. Todos los días tenés la oportunidad de estar
un momento en presencia, agradeciendo, escribiendo, observando dónde estás parado. ¿Sabes qué? Para esto voy a tomar un ejercicio que hice hace poco, que hace 2 días me metí en agua con hielo y fue una total locura. Y definitivamente puedo llevar esa experiencia como ejemplo al proceso de sanar. Hay un momento en mi vida en que yo me hago una pregunta que es: ¿para qué carajos estoy haciendo esto? ¿Por qué mierda estoy tan incómodo en este momento? O sea, ¿quién me manda? ¿Por qué hago esto? La estoy pasando mal. Cuando me pregunto eso, se detiene el mundo, automáticamente. Es como que no importa lo que esté haciendo, o sí realmente importa. Si yo digo, ¿para qué carajos estoy haciendo esto? En ese momento que me hago esa pregunta, se frena todo, observo alrededor y me fijo en responder de la forma más genuina por qué realmente estoy haciendo eso, para qué. Cuando yo me meto en agua con hielo, yo ya esto lo hice varias veces, de meterme en agua fría. Nunca estuve en agua con hielo, en agua tan helada. Estaba a 3 grados de temperatura el agua. Y la verdad que el día estaba bastante agradable, pero bueno, estamos terminando el invierno, entrando a la primavera acá en Buenos Aires. Y no hace calor tampoco. Pero era un día agradable y bastante primaveral. No hacía frío, pero ya solo el hecho de saber que me iba a meter me daba muchísima resistencia, mucho miedo. El lugar y la experiencia fue increíble porque el chabón, un crack, súper cuidado todo. Emma, ojalá algún día escuche esto, le mando un saludo porque es un crack ese pibe. Y la verdad es que siento de que eso es el proceso de sanar. Vos estás ahí adentro, sumergido en agua con hielo, porque no sé por qué, pero cuando salís te sentís completamente increíble, te sentís bien con vos por haberte enfrentado, por haber hecho algo diferente, por haberte animado a pasar una incomodidad. Ni hablar de todos los beneficios físicos que tiene meterse en el agua con hielo, sin duda. O sea, beneficios físicos un montón, te quema la grasa, ayuda a tu sistema circulatorio, te ayuda a las articulaciones, bueno, como que ralentiza el envejecimiento. Bueno, un montón de cosas más que la verdad no sé, no tengo toda la información en este momento. Yo simplemente lo hago por el desafío, pero sé que tiene muchísimos beneficios, por supuesto que sí, y me encanta eso. Pero la verdad es que, sinceramente, salir y me siento muy bien conmigo, me valoro muchísimo haberlo hecho, haberme animado, haberme enfrentado a ese desafío y poder superarlo. Realmente yo pude meterme y controlar mi respiración, controlar mi impulso físico, mi impulso de querer temblar, porque eso es una reacción del cuerpo también. Como tengo el poder hoy, después de tanta práctica, tengo el poder de poder controlar la mente de alguna manera. No es que yo tenga el poder de controlar la mente. En realidad todo el mundo tiene el poder de controlar su mente, solo que hay cosas que son inconscientes y que no podemos controlar todo. Pero sí, mediante ejercicios específicos de respiración, vos podés controlar emociones. Podés controlar, y esas emociones generan impulsos nerviosos que van al cuerpo. Entonces, de alguna manera, yo me enfoco en controlar la respiración. Para controlar la respiración, estoy abstraído del mundo, con los ojos cerrados o mirando un cubito de hielo que está delante mío. De hecho, estaban hablando de algo súper interesante y yo no podía ni emitir ni un sonido, ni una palabra, porque por nada del mundo iba a dejar que mi cuerpo tiemble. O sea, iba a tratar de evitarlo de la manera en la que se pueda, pero bueno, es inevitable también. Por suerte, esos 3 minutos transcurrieron con bastante rapidez. En fin, el proceso de sanar siento de que es algo así. Te sumergís en algo completamente incómodo, vas a buscar la experiencia, adquirir ese conocimiento de cómo soy yo cuando me meto en este cubo de hielo. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué me genera? ¿Cuál es la incomodidad? ¿Por qué carajos estoy haciendo esto? ¿Quién me manda? Y cuando salgo es como, gracias por animarte, gracias por darme esta experiencia, gracias por darme este estímulo, esta superación en 3 minutos, ¿entendés? Está bien, obviamente el proceso de sanar no son 3 minutos, sino que solo quiero ejemplificar. ¿Sabes qué? Mi experiencia personal con el proceso terapéutico, y acá me pongo serio. Mucho tiempo yo quise hacer terapia y sentía que no tenía una razón, que no tenía un porqué, un para qué hacerlo. Y bueno, un día era como, loco, yo quiero empezar a hacer terapia. Y sentía de que lo que más me rompía las bolas era la relación que yo tenía con mi papá. Y bueno, dije, como que voy a empezar a hacer terapia por esto.
era como que ese llamado estaba. Yo sentía de que de alguna manera eso me iba a ayudar. Yo no sé si estaba tan complicado, tan acomplejado con la relación con mi viejo, o quizás esa es la visión que tengo hoy. Pero la verdad, sinceramente, es que fui a querer sanar eso y me puse a hablar de mi vida y a contar de mi experiencia como, loco, yo tengo acá súper predispuesto, tengo la mejor, ayúdame con esto, pero estoy re pillo, ¿entendés? Como, decime qué hay que hacer. Y era como hablar de evolución, y en eso, en ese proceso de hablar, te dabas cuenta de que hay un montón de otras cosas que disparan esa incomodidad. Que incluso vos vas por un tema a terapia, vos querés solucionar un tema en terapia, y es muy probable de que haya un montón de otras cosas que estén en tu inconsciente que vos ni siquiera sabés que eso te afecta y que eso te limita, porque no pensás y porque querés evadir. Y está en vos, en el compromiso con el tratamiento, en hacerte cargo o no. A mí personalmente, mi experiencia en el proceso terapéutico fue ponerme verdades. Es como que el chabón, Andrés, mi terapeuta, ya no estoy más con Andrés, por suerte me dio el alta hace un tiempo, pero Andrés sentía que era un crack también, pero él me hacía muchas preguntas en base a cosas que yo decía. Se basaba en palabras que yo usaba, en referencias o en mis reacciones de algunos temas para hacerme reflexionar, y en base a esa reflexión yo me quedaba con un montón de aprendizaje de cosas que yo mismo dije. Él solo se basaba en asentir o hacerme preguntas para que yo reflexione. En base a esa reflexión yo descubría algo que me incomodaba, algo que quería cambiar. Y definitivamente era semana a semana como decir, che, ¿te acordás de esto que hablamos? Mirá, hice esto, puse un límite, acá limpié, saqué a esta persona de mi vínculo, de mi entorno, así, asá, y sin ir más lejos. O sea, es como que el proceso de terapia me hizo terminar una relación que yo tenía, y la verdad es que ni siquiera sabía que quería terminar esa relación. Y cuando yo termino esa relación, entré en un proceso tan profundo, en un duelo tan profundo y tan intenso, que fue completamente inevitable sanar. Porque algo que me enseñó yoga es hundirme en esas emociones. Es como que, ok, sentís dolor, metete en ese dolor, profundizá en ese dolor, nadá en ese dolor, llorá, sentí toda la mierda que vos quieras sentir, porque vas a aprender muchísimo y vas a encontrar a dónde está el punto de dolor para buscar sanar. Y entonces, sí, me dio muchísimo miedo después volver a vincularme, hasta el día de hoy, sin ir más lejos, pero yo sé que hay mucho aprendizaje, que en esa relación, en ese sufrimiento, hubo mucho aprendizaje que a mí me da herramientas y autoconocimiento para encarar esta situación con un poco más de experiencia en la próxima vez. La verdad es que sin duda no hubiera sido tan genial el proceso de terapia si no hubiera tenido tantas herramientas que me dio yoga como de autoconocimiento, ¿no? Como que fue un gran complemento, porque era como que yo quería hacer retrospección, que quería hacer introspección para poder observar qué me disparaba esa emoción, por qué me sentía así, cuál era la... Y también esto, validar emociones, como no... Muchas veces te va a pasar de que no te querés sentir así, o sea, no te querés sentir mal. ¿Quién se quiere sentir mal? Pero si sabes por qué lo haces, si tenés bien claro el objetivo y que vos querés sanar y tenés compromiso con el tratamiento, me hago cargo y me meto en eso que quiero evitar, porque la mente va a querer resistir. Pero cuando yo supere eso, cuando eso cuando yo ilumine esa oscuridad que no quiero ver, ahí hay sanamiento. En ese momento es cuando sanás una herida y seguís con la otra. Yo me di cuenta de que sané la herida con mi papá porque de repente me di cuenta que pasó una situación y una secuencia de situaciones que fueron como momentos familiares muy significativos en mi vida, que hizo que yo fuera completamente genuino y real adelante de mi papá, siendo de que antes yo ocultaba mucho cómo era. Y yo sentía de que no quería mostrarle cuál era mi versión exacta, porque sentía que de alguna manera él me iba a juzgar. Entonces no me permitía ser realmente quien era. Cuando mi papá me vio haciendo pole en cuero, todo tatuado y maquillado, eso era algo que para mí era completamente imposible, que eso no iba a suceder porque yo no quería mostrar esa versión de mi papá. Hasta que un día realmente
me importó muy poco y lo invité y mi papá fue y estuvo buenísimo. Y yo cuando estaba ahí en ese momento en el escenario y en un momento miro, me estoy dado vuelta haciendo una figura y veo que en ese banco estaba toda mi familia y mi viejo estaba ahí, siendo que mi papá nunca había estado presente en situaciones de esa magnitud. Dije, listo, acá ya sané, esto ya se sanó. Si él está acá compartiendo y yo puedo ser realmente quien soy, esto ya sanó. Y para esto tuve que haber alineado un montón de cosas antes, o sea, pasé por un montón de revolver caca para poder llegar ahí. Siento de que salir de la pileta con hielo era estar en el escenario viendo a mi papá mientras yo hacía puerco. A mí me parece muy importante poder resignificar el concepto de éxito o que la persona exitosa es esa persona que se supera y trabaja por mejorar y que es dedicada día a día para poder lograr esa versión ideal. Siento de que tenemos un ideal de éxito establecido y quizás a veces cuesta generar el propio. Y para mí esa es la clave. Si vos generás tu propio concepto de éxito, ¿cómo me puedo sentir exitoso hoy, con este presente, en este momento? ¿Y cuál es el éxito al que yo aspiro? Entonces, mientras tanto, mientras estoy construyendo esa versión ideal, sigo siendo exitoso. Hoy, en este presente, soy exitoso. Porque me supero, porque trabajo en mí, porque quiero mejorar, porque quiero sanar, porque quiero evolucionar y pasar a la próxima etapa. Pero también no dejar de alimentar a ese niño interior que sueña y que quiere cosas súper grandes y proyectos súper hoy inalcanzables. No son inalcanzables, sino que hay que estructurar, hay que planificar. ¿Sabes que un montón de personas me preguntaron sobre mi proceso en terapia? Por eso me pareció importante decirlo. Yo creo que en otro episodio voy a hablar en profundidad porque realmente para mí fue muy significativo. O sea, yo por terapia pude descubrir un montón de mí que estaba bloqueadísimo. O sea, yo no me permitía enojar, yo relacionaba poner límites con sacar a la persona de tu vida y bueno, un montón de creencias que la terapia me hizo destruir y generar creencias propias de lo que era de lo que era sanar y de lo que es el proceso terapéutico. Como que no necesitas llegar al punto de que no puedo más con esta situación para ir y buscar ayuda a un profesional. Un profesional puede ayudarte a que vos encuentres respuesta dentro tuyo de preguntas que quizás no te estás haciendo, que no te haces porque no tenés las herramientas, porque no tenés el autoconocimiento o no te haces quizás el tiempo de hacerte pausas y hacerte preguntas para intentar sanar o evolucionar al siguiente camino. Por supuesto que yo no soy terapeuta, pero sí vengo con un proceso de sanación hace bastante y pude sanar muchísimas cosas y me queda tanto por sanar y creo que eso nos va a pasar a todos, no lo sé. Al menos desde mi experiencia personal siento de que siempre va a haber algo que resolver, algo que sanar para poder estar mejor, de alguna manera. Esta es la parte práctica y yo acá te voy a dar unas preguntas. Vos, por favor, anotalas. Cuando sientas, cuando quieras, podés escribirlas. Con mucho amor, con mucha empatía. Son preguntas que requieren tiempo. No lo tomes tan a la ligera. Si vos querés anotarlo ahora, sería genial. Si no, podés volver cuando quieras. Esto lo puedes escuchar las veces que quieras. Yo esto también lo hago para mí porque siento de que me ancla en el presente. En este presente yo estoy grabando esto, me lleva acá y cada vez que lo escuche voy a acordarme de que estoy grabando esto en el ropero de mi casa. Pregunta número 1. ¿Por qué o para qué querés sanar? ¿Qué es lo que querés sanar? ¿En qué aspectos de tu vida sentís que te limita esta herida? ¿O en qué aspectos de tu vida aparece esa herida? ¿Y cuál es la incomodidad que más te limita? Es decir, eso que no te permite animarte a hacer eso que querés hacer. ¿Querés hacer algo que te genera mucho desafío, mucha resistencia? ¿Cuál es esa incomodidad que te limita? Yo considero de que podría hablar horas de este tema y no me quiero irme. Ahora estoy súper cómodo, quiero hablar de muchas cosas. Pero
Me propuse que esto no dure más de 25 minutos y ya estoy en el tiempo. Así que muchas gracias. Voy a volver y voy a hablar de este tema las veces que considere que sea necesario, porque siento que todo el tiempo estoy sanando y este sanar me lleva a nuevos aspectos de mi vida en los que jamás me hubiera imaginado estar, como hoy grabando esto. Así que te agradezco muchísimo. Si llegaste hasta acá, realmente valoro mucho tu escucha. Sos una persona increíble. Gracias, gracias, gracias. Realmente muchísimas gracias. Valoro mucho, tanto que estés acá y que te tomes el tiempo de contestar, de escuchar, de estar presente hoy. Gracias, gracias, gracias por estar presente el día de hoy. Nos escuchamos la próxima. Que tengas una hermosa semana. Cuídate. Te quiero mucho.